Mi hermana me echó de su boda y me humilló, diciendo que tenía prohibido aparecer en las fotos porque no tenía clase hasta que decidí vengarme. Probablemente debería empezar diciéndoles quién soy, porque lo que me pasó podría pasarle a cualquiera que haya sido la responsable en su familia. Mi nombre es Nancy, tengo 32 años y he pasado la última década construyendo lo que la mayoría de la gente llamaría una vida cómoda. Mientras mis amigas gastaban sus cheques de pago en bolsos de diseñador y escapadas de fin de semana, yo silenciosamente invertía en bienes raíces, convirtiendo mi modesto salario de marketing en algo que realmente importaba. Ahora poseo 3 propiedades de alquiler, 2 pequeños apartamentos en el centro y una hermosa casa junto al lago que listo en aplicaciones de alquiler vacacional. No es dinero llamativo, pero es dinero estable y creciente. El tipo que me permite dormir bien por las noches sabiendo que estoy construyendo algo real para mi futuro. Cada mes los ingresos de alquiler de estas propiedades cubren sus hipotecas más una ganancia saludable que reinvierto para expandir mi portafolio. Pero nada de eso parecía importar mientras estaba sentada frente a mi hermana en Romanos Bistro el jueves pasado por la tarde, viéndola girar su anillo de compromiso como si fuera algún tipo de cetro. El restaurante bullía con la multitud habitual del almuerzo, gente de negocios tomando comidas rápidas, madres con cochecitos encontrándose con amigas, la familiar banda sonora del tintineo de cubiertos y conversación casual. Pero nuestra mesa en la esquina se sentía aislada, pesada con la familiar tensión que siempre parecía seguir a Cassidy donde quiera que fuera. Entonces Nancy dijo sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono mientras navegaba por lo que asumí eran tableros de Pinterest de bodas. Sus dedos manicurados se movían por la pantalla con eficiencia practicada, pausando ocasionalmente para guardar imágenes que probablemente costaban más recrear que los salarios mensuales de la mayoría de la gente. Supongo que te estás preguntando por qué quería reunirme. Revolví mi sopa metódicamente, ya sabiendo que esta conversación no iba a terminar bien. Nunca lo hacía con Cassidy. Siempre había una agenda, siempre una solicitud disfrazada como vinculación familiar, siempre una manera para ella de posicionarse como la hermana exitosa mientras me hacía sentir como la cautelosa y aburrida. El anillo de compromiso fue una pista, respondí manteniendo mi voz neutral. Felicitaciones, por cierto. Finalmente me miró entonces y capté ese familiar destello de algo. Superioridad tal vez que había estado ahí desde que éramos niñas. Sus ojos brillaron con la misma autosatisfacción que había visto cuando había conseguido el papel principal en la obra escolar, cuando había sido coronada reina del baile de graduación, cuando había conquistado a Derek, a pesar de haber agotado sus tarjetas de crédito para permitirse el guardarropa que había necesitado para encajar en su círculo social. Gracias. Derek me propuso matrimonio el fin de semana pasado en el Granby Resort. Corte ovalado de 2 quilates en gaste de platino. Tomamos champán que costaba más por botella de lo que probablemente gastas en comestibles en un mes. Levantó su mano, angulándola para que el diamante captara la iluminación del restaurante justo como debía. El anillo era hermoso, tenía que admitir. Pero también me encontré calculando automáticamente lo que debía haber costado. Probablemente 15,000, tal vez 20. Ahí estaba la púa. Siempre tenía que haber una púa con Cassidy. No podía simplemente compartir buenas noticias. Tenía que encontrar una manera de convertirlo en un comentario sobre mis elecciones de estilo de vida, mis prioridades, mi aparente incapacidad para entender que la vida estaba destinada a vivirse en el momento en lugar de ser cuidadosamente planeada y presupuestada. Estamos planeando la boda para la próxima primavera, 28 de abril, en el Riverside Country Club. Ya reservé el fotógrafo que la familia de Derek usa para todos sus eventos. Ya sabes, el que hizo esa boda de la hija del senador que fue presentada en la revista Metropolitan Living. Su voz llevaba esa emoción sin aliento que siempre acompañaba sus decisiones más costosas. Suena encantador, dije. Aunque ya estaba calculando en mi cabeza lo que una boda en Riverside costaría. Solo el alquiler del lugar probablemente era 000 y eso era antes de agregar catering, flores, fotografía, música y todos los otros detalles que transformarían una ceremonia simple en el tipo de producción que terminaba en revistas de sociedad. Cassidy se recostó en su silla, finalmente dejando su teléfono para darme toda su atención. Será así. No estamos escatimando en gastos. La familia de Derek tiene ciertas expectativas sobre estas cosas. Se mueven en círculos donde la presentación importa, donde cada detalle refleja en el nombre de la familia y su posición en la comunidad. La forma en que enfatizó nombre de la familia hizo que mi estómago se tensara. Había escuchado variaciones de este discurso antes, usualmente de nuestros padres, sobre cómo Cassidy era la que entendía cómo se veía el éxito mientras yo estaba atascada en mi mentalidad tacaña que nunca me llevaría a ninguna parte en la vida. Estoy segura de que será hermosa, dije cuidadosamente, sintiendo que estábamos construyendo hacia cualquier solicitud que hubiera provocado esta invitación al almuerzo. Será perfecta, corrigió su tono tomando esa determinación acerada que significaba que ya había tomado decisiones que de alguna manera me involucrarían, lo que me lleva a por qué quería hablar contigo hoy. Cassidy metió la mano en su bolso de diseñador de gran tamaño, el tipo que cuesta más que el alquiler de la mayoría de la gente, y sacó una carpeta gruesa del tipo que usarías para documentos legales importantes o propuestas comerciales detalladas. La puso en la mesa entre nosotras como si estuviera presentando evidencia en la corte. Sus movimientos deliberados y practicados.
El cortejo nupcial ya ha sido seleccionado. Comenzó abriendo la carpeta para revelar lo que parecían gráficos meticulosamente organizados. Listas y fotografías. La hermana de Derek, Amelia, es la dama de honor y he elegido a 3 de mis hermanas de Sorority como damas de honor. Todas son de las familias correctas, ¿entiendes? Gente que los padres de Derek ya conocen y aprueban. Pasó varias páginas mostrándome fotos impresas profesionalmente de cada dama de honor, junto con notas detalladas sobre sus responsabilidades. Asentí. Aunque noté que realmente no me había invitado a ser parte del cortejo nupcial, no es que hubiera esperado serlo. Cassidy y yo nunca habíamos sido cercanas, ni siquiera cuando éramos niñas. Siempre había gravitado hacia amigas que podían mejorar su posición social, mientras yo había estado contenta con un círculo más pequeño de relaciones genuinas que no requerían actuación constante o inversión financiera. Por supuesto, la familia sigue siendo importante, continuó su tono tomando esa calidad falsamente dulce que significaba que el problema definitivamente venía. Así que naturalmente asistirás como mi hermana. Hemos reservado un asiento para ti en la mesa 7 con algunos de los primos de papá y sus familias. La forma en que lo dijo dejó claro que la mesa 7 no era donde se sentarían los invitados importantes. Naturalmente, eché, preguntándome hacia dónde se dirigía esto, pero ya temiendo la respuesta. Sin embargo, y ahí estaba la palabra que había estado esperando, el equivalente verbal de una puerta trampa abriéndose bajo mis pies. La familia de Derek es muy tradicional sobre estas cosas, muy preocupada por la estética y la impresión general que hará la boda. Estas fotos probablemente terminarán en páginas de sociedad, posiblemente incluso recogidas por revistas nupciales como una boda destacada. Cada detalle tiene que ser absolutamente perfecto. Sacó una pieza de papel de cartulina pesada con lo que parecía un código de vestimenta diseñado, profesionalmente impreso en escritura elegante. El encabezado decía pautas para invitados de boda en caligrafía fluida y debajo había una lista de requisitos que se volvían más específicos y costosos con cada línea. He hecho que la planificadora de bodas prepare algunas pautas para los miembros de la familia, explicó deslizando el papel hacia mí. Nada demasiado restrictivo, solo para asegurar que todos encajen en la visión general que hemos creado para el día. Escaneé la página, mis cejas subiendo con cada requisito detallado. Los colores de vestido estaban limitados a una paleta específica de tonos joyas silenciados que complementen la estética de jardín primaveral. Los zapatos tenían que ser de cierta altura de tacón, no menos de 2 pulgadas, no más de 3,5. Incluso la joyería estaba especificada hasta el tipo de metal. Elegancia discreta solo en oro o plata, no piezas de fantasía o joyería llamativa que pueda distraer del cortejo nupcial. Las pautas de cabello y maquillaje ocupaban un párrafo completo, sugiriendo peinado profesional recomendado para lograr el look sofisticado apropiado para este lugar. En la parte inferior de la página, en lo que estaba absolutamente segura era la propia letra de Cassidy, había una nota adicional que hizo que mi sangre se helara. Las fotos familiares se limitarán solo a familia inmediata durante la sesión de retrato formal. La familia extendida y amigos serán incluidos en fotos casuales de recepción. Cassidy, dije lentamente tratando de mantener mi voz nivelada. Algunos de estos requisitos son bastante específicos y costosos. Básicamente estás pidiendo a la gente que gaste cientos de dólares solo para asistir a tu boda. Agitó una mano desdeñosa, su anillo de compromiso captando la luz otra vez. Oh, sé que no estás acostumbrada a invertir en tu apariencia para ocasiones especiales, pero esto es importante. La madre de Derek específicamente mencionó lo crucial que es que todos se vean apropiados para el lugar y el nivel de fotografía que estamos teniendo. La palabra apropiados me golpeó como una bofetada física, como si mi estilo usual, que siempre había pensado que era perfectamente presentable, fuera de alguna manera vergonzoso o inadecuado para su círculo social elevado. Y sobre las fotos continuó sus ojos no encontrando del todo los míos mientras pasaba a otra página en su carpeta. El fotógrafo cobra tarifas premium por sesiones extendidas y queremos asegurarnos de conseguir todas las tomas esenciales primero. Ya sabes, la novia con su cortejo nupcial, los retratos familiares formales solo con padres y hermanos, la pareja con los asociados comerciales y amigos de la familia de Derek. Tendremos muchas tomas casuales durante toda la recepción donde todos pueden ser incluidos. Sentí algo frío y pesado asentarse en mi pecho mientras la implicación se volvía clara. Entonces, ¿no estoy en las fotos familiares formales? Bueno, estarás en algunas de ellas, por supuesto. Las tomas de grupo grandes al final, probablemente una vez que hayamos terminado todos los retratos importantes. Pero los retratos familiares principales necesitan ser cohesivos y pulidos. La familia de Derek es muy particular sobre su imagen y estas fotos serán exhibidas en eventos importantes, durante años venideros. La carpeta permaneció abierta entre nosotras y podía haber más papeles metidos adentro, lo que parecían contratos de proveedores con cantidades de dólares que quitaban el aliento, cronogramas detallados y listas de gastos que probablemente totalizaban más de lo que había gastado en mi primer auto. Esta no era solo una boda, era una producción cuidadosamente orquestada diseñada para cementar el lugar de Cassidy en una jerarquía social hacia la que había estado escalando toda su vida adulta y aparentemente estaba siendo elegida como poco más que un extra en su día perfecto.
La mano del guardia de seguridad estaba firme en mi brazo mientras me escoltaba a través del vestíbulo de mármol del Country Club, pasando grupos de invitados elegantemente vestidos que se giraron para mirar con curiosidad apenas disimulada. Sus susurros nos siguieron como una estela, y capté fragmentos de especulación sobre lo que la hermana de la novia podría haber hecho posiblemente para garantizar una salida tan dramática y pública de lo que había sido hasta ese momento. Una boda de sociedad ejecutada sin fallas. Señora, voy a necesitar que recoja sus pertenencias del guardarropa y deje las instalaciones inmediatamente, dijo el guardia en voz baja. Su tono profesional, pero no cruel. Parecía incómodo con la situación. Probablemente no ha acostumbrado a escoltar miembros de la familia fuera de recepciones de boda. La señora Morrison ha solicitado que no regrese por el resto del evento. Señora Morrison, Cassidy había estado casada exactamente 47 minutos y ya estaba blandiendo su nuevo nombre como un arma, usándolo para establecer su autoridad y su derecho a decidir quién pertenecía a su nueva vida perfecta. Entregué mi boleto del guardarropa con dedos temblorosos, mi mente aún girando por lo que había pasado dentro del salón de recepción, el hermoso salón de baile con sus candelabros de cristal elevados y ventanas de piso a techo con vista a las calles impecables del campo de golf, las mesas cubiertas con manteles de seda, marfil y centros de mesa que probablemente costaban más que mi pago hipotecario mensual. El fotógrafo con su equipo costoso y asistentes, capturando cada momento perfecto del día perfecto de Cassidy para la posteridad y aparentemente para la presencia en redes sociales de la familia de Derek, hasta que el tío Robert había arruinado todo pidiendo que me uniera a una simple foto familiar. Vamos, Nancy, había dicho con su sonrisa jovial usual, su cara ruborizada con champán y alegría nupcial, mientras me gesticulaba hacia donde la familia inmediata se había reunido cerca de la mesa principal. No podemos tener una foto familiar sin la hermana de la novia. La familia es familia, ¿verdad? Había dudado por un largo momento, recordando las instrucciones explícitas de Cassidy de nuestro almuerzo 2 meses antes sobre los retratos formales, siendo limitados a solo familia esencial. Pero este era el tío Robert, el hermano menor de papá que había manejado 6 horas desde Pensilvania para estar aquí, que siempre había tratado a Cassidy y a mí con exactamente el mismo afecto e interés. ¿Cómo podía explicar a este hombre amable y bien intencionado que había sido específicamente excluida de las fotos importantes relegada a las tomas casuales que nunca verían un marco o un álbum? Así que había dado un paso adelante alisando el vestido azul marino que había comprado específicamente para cumplir con los exigentes requisitos de Cassidy. $280 en Nordstrom más otros 150 para los zapatos que ya estaban haciendo doler mis pies después de solo 3 horas. El atuendo más caro que jamás había comprado, elegido cuidadosamente para asegurarme de que me viera apropiada para su día perfecto, lo suficientemente sofisticada para mezclar perfectamente en la atmósfera refinada del country club. El fotógrafo había estado en el medio de arreglar a todos según altura y dinámicas de relación cuando Cassidy notó que estaba en el encuadre. Vi su cara cambiar en tiempo real. Vi el momento cuando su sonrisa nupcial practicada vaciló y algo mucho más frío tomó su lugar. ¿Qué estás haciendo? Su voz cortó a través de la charla prefoto como una cuchilla, lo suficientemente afilada para cortar a través del murmullo gentil de conversación familiar y la música clásica suave que había estado sonando en el fondo. Cada conversación se detuvo inmediatamente. Cada cabeza se giró hacia nosotras. El tío Robert me pidió que había comenzado mi voz ya disculpándose, ya encogiéndose bajo el peso de su desaprobación y la atención súbita de 75 invitados de boda. No, la palabra fue afilada, final, entregada con una furia fría que hizo que mi pecho se tensara y mi cara se quemara de vergüenza. Te dije específicamente que estas eran solo para familia inmediata. Estás arruinando la composición y no tenemos tiempo para volver a fotografiar todo. El fotógrafo bajó su cámara costosa, claramente incómodo con la tensión súbita que crujía a través de lo que había sido un momento familiar alegre. Los padres de Derek intercambiaron miradas significativas que hablaban volúmenes sobre su opinión de las dinámicas familiares de la novia. Mamá y papá se quedaron congelados en sus poses formales, ni dando un paso adelante para defender a su hija, ni apoyando el despido público de Cassidy de su propia carne y sangre. Cassidy, ella es familia inmediata, había dicho el tío Robert gentilmente. Su confusión evidente mientras trataba de entender por qué su sobrina estaba siendo excluida de lo que debería haber sido un recuerdo familiar atesorado. Es tu hermana. Ella conoce el arreglo, espetó Cassidy, su maquillaje perfecto no ocultando del todo el rubor de ira que se estaba arrastrando por su cuello y en sus mejillas cuidadosamente contorneadas. Estas fotos van a ser exhibidas en la fiesta de aniversario de los padres de Derek el próximo mes y, probablemente enmarcadas en su hogar por años. Necesitan ser absolutamente impecables. Esa palabra impecable secó en mi mente ahora mientras estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del Country Club. Aún temblando por la humillación de haber sido escoltada fuera como algún tipo de intrusa de boda en lugar de la propia hermana de la novia. Para entender lo que pasó en ese salón de baile, necesitas entender quiénes somos realmente mi hermana y yo bajo la superficie. Solo tenemos 3 años de diferencia en edad, pero podríamos haber sido criadas en familias diferentes con sistemas de valores completamente diferentes y filosofías de vida que dieron forma a cada decisión que tomamos.
Cassidy siempre ha sido la niña dorada, la que entendió instintivamente que la vida se trataba de apariencias, de proyectar éxito sin importar si realmente lo habías ganado a través de trabajo duro y sacrificio. Incluso en la secundaria agotaría la tarjeta de crédito que nuestros padres le habían dado para emergencias, para comprar los jeans correctos, el maquillaje correcto, los accesorios correctos, cualquier cosa que cementara su lugar en la multitud popular y mantuviera la imagen que había cultivado cuidadosamente. Llegaba a casa con bolsas de compras llenas de cosas que realmente no podía permitirse, etiquetas de diseñador que significaban más para ella que la deuda que estaba acumulando. Y cuando mamá comenzaba a darle una conferencia sobre responsabilidad financiera, Cassidy simplemente mostraba esa sonrisa de mil y decía, tienes que gastar dinero para hacer dinero, mamá. Esta es una inversión en mi futuro, en construir las conexiones correctas y la imagen correcta. Y de alguna manera, increíblemente realmente funcionó para ella. Logró captar la atención de Derek en una recaudación de fondos benéfica a la que no tenía derecho a asistir, dado su salario de marketing de nivel inicial y montaña de deuda de tarjetas de crédito, pero había lucido el papel en su vestido de diseñador prestado y cabello hecho profesionalmente. Y Derek, cuya familia posee 3 concesionarios de autos de lujo y tiene una membresía de country club que se remonta a 4 generaciones, quedó inmediatamente prendado de su apariencia pulida y confianza social. Consiguió un trabajo en la firma de marketing Preston and Associates en el centro. No por sus calificaciones o experiencia, sino porque el padre de Derek jugaba golf 2 veces por semana con el socio fundador de la compañía. Todo en su vida estaba conectado en red, construido sobre relaciones y las apariencias correctas en lugar de mérito o logro real. Yo fui por una ruta completamente diferente, una que mi familia nunca entendió o apreció completamente. Mientras Cassidy estaba cargando ropa de diseñador y cenas costosas para construir su imagen, yo estaba trabajando 2 empleos durante la universidad, sirviendo mesas por las noches y dando tutorías de matemáticas los fines de semana, determinada a graduarme completamente libre de deudas en lugar de comenzar mi vida adulta en cadenas financieras. Mientras ella estaba haciendo networking en horas felices costosas que costaban la mitad del salario de una semana, yo estaba pasando mis tardes investigando oportunidades de inversión, aprendiendo sobre mercados inmobiliarios, estudiando empresarios exitosos que habían construido riqueza a través de paciencia y toma de decisiones, inteligente en lugar de suerte y conexiones, donde Cassidy veía un edificio viejo del centro y pensaba sobre si estaba ubicado en un vecindario lo suficientemente trendy para su imagen. Yo veía ingresos de alquiler potencial, oportunidades de crecimiento de patrimonio y flujo de efectivo que podía financiar mi próxima inversión. Aprendí a mirar más allá de las apariencias superficiales al valor subyacente, a pensar en términos de salud financiera a largo plazo, en lugar de posicionamiento social a corto plazo. Mi casa junto al lago, la que eventualmente le ofrecería para su luna de miel, representa todo en lo que creo y hacia lo que trabajo. Me tomó 4 años ahorrar para el pago inicial, 4 años de llevar almuerzo al trabajo en lugar de comprar ensaladas costosas, manejando mi Honda Civic completamente pagado en lugar de actualizar a algo más llamativo, eligiendo marcas genéricas en el supermercado y recortando cupones como mi abuela me había enseñado. Pero cuando finalmente firmé esos papeles y recibí las llaves, sabía que poseía algo real y tangible, algo que generaría ingresos sin importar si tenía trabajo o no, algo que representaba seguridad genuina en lugar de la ilusión de éxito. Cada mes, los huéspedes de alquiler vacacional pagan lo suficiente para cubrir la hipoteca, más ingresos extra que inmediatamente reinvierto en expandir mi portafolio. Esta casa representa gratificación retardada, construir riqueza lenta y sosteniblemente, crear seguridad real a través de elecciones inteligentes, en lugar de conexiones afortunadas o dinero prestado. No es la casa más grande o más elegante en el lago, pero es completamente mía, generando ingresos pasivos que aumentan mi patrimonio neto cada mes. Cassidy encuentra este enfoque completamente incomprensible y francamente vergonzoso. Para ella, mi estilo de vida barato es un reflejo de pensamiento pequeño y oportunidades perdidas. Evidencia de que no entiendo cómo funciona realmente el mundo para la gente exitosa. Vis como una persona pobre, Nancy. Había dicho justo la Navidad pasada cuando había dado a todos regalos reflexivos, pero modestamente cotizados, mientras ella había presentado paquetes elaborados que claramente habían costado más de lo que ganaba en 2 semanas. Ahora ganas dinero decente, pero actúas como si aún estuvieras en la universidad comiendo fideos ramen y comprando en tiendas de segunda mano. Pero lo que nunca había captado era que no estaba viviendo como si fuera pobre. Estaba viviendo como si estuviera construyendo algo significativo y permanente, algo que proporcionaría seguridad y libertad real en lugar del frágil castillo de naipes, que requería mantenimiento constante y deuda en constante aumento para sostener. La guerra entre Cassidy y yo había estado ocurriendo por tanto tiempo que nuestros padres habían dejado de tratar de mediar o entender ambos lados y en su lugar habían elegido apoyar firmemente a la hija cuyo estilo de vida encontraban más emocionante y aspiracional. Desafortunadamente para mí habían elegido a Cassidy sin ninguna consideración aparente de las consecuencias a largo plazo de su favoritismo. Comenzó cuando estaba en la universidad y comencé a cuestionar las decisiones financieras que había visto hacer durante toda mi infancia. Decisiones que los mantenían atrapados en ciclos de deuda y estrés financiero, a pesar de ganar ingresos decentes de clase media. Papá trabajaba en ventas de seguros, mamá era higienista dental.
Trabajos sólidos y respetables que deberían haber proporcionado una vida cómoda para nuestra familia, pero siempre habían vivido de cheque a cheque, llevando saldos de tarjetas de crédito que nunca parecían disminuir, sacando préstamos para autos para vehículos que no podían permitirse, nunca llegando realmente adelante financieramente porque priorizaban verse exitosos sobre realmente construir riqueza. Cuando sugerí que consideraran refinanciar su hipoteca para aprovechar tasas de interés más bajas, mamá me acusó de pensar que eran demasiado estúpidos para manejar su propio dinero y me dijo que era presuntuoso para una estudiante universitaria dar consejos financieros a adultos. Cuando ofrecí ayudarlos a establecer cuentas de inversión, en lugar de mantener sus ahorros en cuentas de bajo rendimiento, que ni siquiera se mantenían al día con la inflación, papá me dijo que me estaba poniendo demasiado grande para mis pantalones y necesitaba enfocarme en mis propias finanzas antes de preocuparme por las suyas. Pero cuando Casit se graduó y se mudó de vuelta a casa por 6 meses para resolver las cosas, lo que realmente significaba festejar cada fin de semana y comprar durante la semana mientras no contribuía absolutamente nada a los gastos del hogar, lo llamaron a encontrarse a sí misma y la elogiaron por tomarse tiempo para explorar sus opciones. Cuando acumuló $8,000 en deuda de tarjeta de crédito amueblando su primer apartamento con muebles y decoraciones que no podía permitirse, la ayudaron a pagarla solo esta vez, sumergiéndose en sus ahorros de jubilación. El doble estándar era agotador y cada vez más obvio mientras envejecíamos. Mi presupuesto cuidadoso y planificación financiera era descartado como obsesivo y no es manera de vivir tu vida. La irresponsabilidad financiera de Cassidy era caracterizada como vivir su vida al máximo y entender que no puedes llevarte el dinero contigo. Mis inversiones y compras inmobiliarias eran descritas como apuestas arriesgadas que probablemente perderían dinero. Sus compras de diseñador y elecciones de estilo de vida costosas eran elogiadas como inversiones en su imagen profesional que pagarían dividendos en su carrera. La tensión alcanzó su pico durante las cenas familiares que se convirtieron en ejercicios cuidadosamente coreografiados de guerra sutil y comparación. Casi llegaba usando algún atuendo nuevo, usualmente algo que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en meses e inmediatamente lanzaba historias animadas sobre restaurantes costosos que había probado con Dere, viajes de fin de semana al país del vino o eventos exclusivos a los que habían asistido a través de las conexiones de su familia. Mamá y papá escuchaban con atención concentrada, haciendo preguntas admirativas sobre el hilo de sus nuevas sábanas. La cosecha de vino que había descubierto en algún bar trendy del centro o el diseñador de cualquier bolso que estuviera llevando esa semana, se colgaban de cada detalle de su estilo de vida glamoroso, viviendo vicariamente a través de su habilidad para gastar dinero que nunca habían podido gastar ellos mismos. Luego se giraban hacia mí con interés cortés, pero notablemente más fresco, su entusiasmo visiblemente disminuyendo mientras realizaban su deber parental de incluir a ambas hijas en la conversación. ¿Cómo van tus proyectos, Nancy?, preguntaba mamá. La ligera pausa antes de proyectos, dejando claro que no entendía o aprobaba completamente lo que hacía con mi dinero. Mis ingresos de alquiler subieron 15% este trimestre, podía responder. O estoy viendo un dúplex que podría proporcionar un flujo de efectivo fuerte y ayudarme a diversificar mi portafolio. Trataba de compartir mi emoción sobre una inversión exitosa o un proyecto de renovación que había aumentado el valor de una propiedad, esperando que pudieran mostrar algo de interés en mis logros. Qué bueno, querida, diría papá con el tono de alguien complaciendo el pasatiempo de un niño. Pero su atención ya estaría derivando de vuelta hacia Casit, quien inevitablemente tendría otra historia sobre las conexiones de la familia de Derek o alguna gala benéfica a la que habían asistido donde había conocido a alguien importante. Era como ver a mis padres enamorarse de un estilo de vida que no podían permitirse, experimentándolo vicariamente a través del gasto imprudente y escalada social de Cassidy. Nunca habían podido vivir de la manera que ella lo hacía, pero podían admirarla por hacer lo que siempre habían deseado poder hacer, tirar la precaución al viento, vivir para hoy y preocuparse por las consecuencias después. Lo que no podían ver o eligieron no ver era que detrás de la fachada glamorosa de Cassidy había una montaña creciente de deuda, una completa incapacidad para planificar más allá del próximo evento social y un estilo de vida que era fundamentalmente insostenible, sin aumentos dramáticos de ingresos o rescates familiares continuos. La llamada llegó 3 semanas después del anuncio del compromiso, a las 9:30, un martes por la noche, cuando estaba cómodamente instalada en mi mesa de cocina con una taza de té, revisando solicitudes de alquiler para mi dúplex del centro y comparando puntajes de crédito y referencias de inquilinos potenciales. Mi teléfono vibró con la foto de contacto de Casit, una foto glamurosa que se había hecho tomar en un estudio profesional el año pasado que probablemente costó más que los pagos mensuales del auto de la mayoría de la gente. Nancy, gracias a Dios que contestaste, dijo sin preámbulo, su voz llevando esa emoción sin aliento que usualmente significaba que había tenido una idea que de alguna manera se convertiría en mi problema de resolver. Tengo la solicitud más increíble y literalmente eres la única persona que puede ayudarme con esto. Dejé las solicitudes de alquiler y me preparé para lo que venía, ya sabiendo por su tono que esta conversación me iba a costar algo. Tiempo, dinero o paz mental. ¿Qué está pasando, Cassie? Entonces, sabes que la familia de Derek tiene esa casa hermosa en los Hamptons, ¿verdad? La que su abuela les dejó con el porche envolvente y el acceso directo a la playa. Bueno, sus padres usualmente la prestan a recién casados en la familia para sus lunas de miel.
Es como una tradición familiar que se remonta décadas. Pero aquí está el problema. Su primo Marcus se casó el mes pasado y la están usando durante toda la temporada de verano hasta el día del trabajo. Esperé sabiendo que tenía que haber más a esta historia y que de alguna manera mis propiedades estaban a punto de convertirse en parte de cualquier solución que había ideado. Derek está absolutamente devastado por esto, continuó su voz tomando esa calidad dramática que había perfeccionado en el teatro de la secundaria. Ha estado diciéndole a todos en su firma de inversión que estaríamos de luna de miel en la propiedad familiar en Los Hamptons. Sus colegas, su jefe, incluso algunos de los clientes más grandes de la firma que fueron invitados a la boda. Se ha convertido en toda una cosa sobre mantener la reputación de la familia y mostrar que Derek es digno de, eventualmente, asumir más responsabilidad en el negocio de su padre. Abrí mi software de gestión de propiedades en mi laptop, ya sospechando hacia dónde se dirigía esta conversación y sintiendo que mi estómago comenzaba a hundirse con las implicaciones. Pero entonces recordé, tienes esa casa absolutamente hermosa en el lago Minnewaska, la que tiene el muelle privado y el jacuzzi y todas esas ventanas de piso a techo con vista al agua. Nancy es prácticamente tan bonita como la casa de los Hamptons. Tal vez incluso mejor porque es tan privada y romántica y exclusiva. Derek vio las fotos en tu listado de alquiler y quedó completamente impresionado por lo lujosa que se ve. Mi estómago comenzó a hundirse más. El lago Minnewaska era mi propiedad más rentable. Consistentemente reservada sólida durante toda la temporada de verano a $400 por noche, a veces más alto durante las semanas pico. Había estado planeando usar los ingresos de alquiler de verano para poner un pago inicial sustancial en una pequeña propiedad comercial que había estado observando en el centro. Un edificio con espacio comercial en la planta baja y apartamentos arriba que diversificaría significativamente mi portafolio. Nancy, ¿sigues ahí? Por favor, dime que estás considerando esto. Estoy aquí, dije cuidadosamente tratando de mantener mi voz neutral mientras procesaba lo que realmente me estaba pidiendo. ¿Qué exactamente estás solicitando? Bueno, obviamente necesitaríamos la casa por una semana completa, tal vez incluso 10 días si Derek puede extender su tiempo libre del trabajo. Sus padres esperan que tengamos una luna de miel apropiada que refleje bien en el nombre de la familia y la posición de Derek en la firma. Nada barato o apresurado que haga parecer que no podemos permitirnos hacer las cosas apropiadamente. Navegué por mi calendario de reservas, mirando la pared sólida de reservaciones que se extendía de mayo hasta septiembre. Cassidy, esa casa está reservada cada fin de semana hasta el día del trabajo y la mayoría de los días de semana también. Tendría que cancelar múltiples reservaciones existentes para hacer disponible una semana. Y algunas de estas personas reservaron con meses de anticipación. Oh, pero esto es familia. Interrumpió como si esa palabra mágica explicara todo e hiciera todas las consideraciones prácticas y relevantes. Esas otras personas pueden encontrar otro lugar donde quedarse. Hay muchos alquileres vacacionales alrededor del lago. Se trata de mi boda, Nancy. La semana más importante de toda mi vida y la reputación de Derek con su familia está en juego. La semana que necesitaría para su luna de miel me costaría $2.800 en ingresos de alquiler perdidos, más los ingresos adicionales que perdería de huéspedes decepcionados que podrían nunca volver a reservar conmigo, después de que sus reservaciones fueran canceladas en el último minuto, sin mencionar el daño a mi reputación como anfitriona confiable, que era crucial en el mercado competitivo de alquileres vacacionales. Además, continuó Cassidy, su voz brillando como si acabara de pensar en el argumento perfecto, realmente sería beneficioso para ti también cuando lo piensas. Podrías usar las fotos profesionales que Derek y yo tomemos allí para tu listado de alquiler. Imagínate tener imágenes hermosas de una pareja real disfrutando el espacio, viéndose elegantes y sofisticados en tu casa. Ese tipo de contenido de marketing valdría miles de dólares y probablemente aumentaría tus tarifas de reserva significativamente. La audacia me quitó el aliento por un momento. Quería que renunciara a casi $3,000 en ingresos garantizados para que pudiera tener una luna de miel de lujo gratis que impresionara a sus nuevos suegros y de alguna manera se había convencido de que esto realmente sería hacerme un favor. Debería haber dicho no inmediatamente. Debería haber explicado que mis propiedades de alquiler no eran favores familiares, sino inversiones comerciales reales que requerían gestión cuidadosa y generaban los ingresos que necesitaba para expandir mi portafolio. Debería haber señalado que nunca había ofrecido ayudarme cuando estaba ahorrando para pagos iniciales, trabajando proyectos de renovación de fin de semana o lidiando con inquilinos difíciles a las 2 de la mañana. En su lugar me encontré diciendo, déjame verificar qué reservaciones tendría que cancelar y te responderé. El silencio del otro lado me dijo que había esperado mucha más resistencia. Probablemente había preparado argumentos y viajes de culpa que no necesitaría desplegar. En serio, Nancy, eres absolutamente increíble. Derek va a estar tan aliviado cuando se lo diga. Su madre específicamente preguntó sobre nuestros planes de luna de miel en la cena la semana pasada y cuando mencioné que mi hermana poseía una casa de lujo junto al lago, quedó tan impresionada. Dijo que sonaba mucho más íntimo y exclusivo que algún resort lleno de gente. Tendrías que lidiar con otros turistas.
Abrí mi calendario de reservas y comencé a navegar por las reservaciones, cada una representando personas reales con planes reales que estaría perturbando por la conveniencia de mi hermana, los Henderson, que habían estado viniendo a la Casa del Lago para su celebración de aniversario durante 3 años seguidos y habían solicitado específicamente la misma semana porque tenía valor sentimental para ellos. La reunión familiar Johnson, que había sido planeada por 8 meses con parientes volando desde 3 estados diferentes para pasar tiempo juntos en el lago. Una pareja de Chicago que había reservado la casa para celebrar la jubilación del esposo después de 30 años, con la misma compañía. Una familia joven con 2 niños pequeños que habían ahorrado todo el año para sus primeras vacaciones reales juntos, eligiendo mi casa porque las fotos mostraban que era perfecta para familias con niños pequeños. Nancy, ¿sigues ahí? No estás teniendo dudas, ¿verdad? Estoy aquí. Estoy viendo lo que realmente está reservado esa semana. Hice una pausa en una reservación que hizo que mi pecho se tensara con culpa. Los Patel habían solicitado específicamente esa semana exacta porque era la única vez que toda su familia extendida podía coordinar horarios para unas vacaciones multigeneracionales, 3 generaciones juntándose, abuelos, padres y nietos, probablemente por última vez, antes de que los abuelos ancianos se volvieran demasiado frágiles para viajar. Habían enviado el email más dulce cuando reservaron, explicando cuánto significaba este viaje para su familia y lo agradecidos que estaban de encontrar una casa, lo suficientemente grande y hermosa para acomodar a todos cómodamente. La abuela aparentemente había estado hablando sobre estas vacaciones en el lago por meses, mostrando fotos de mi casa a todos sus amigos y vecinos. Tendría que cancelar 6 reservaciones diferentes, dije lentamente. Mi voz tensa con las implicaciones de lo que me estaba pidiendo hacer. Pero puedes hacer eso, ¿verdad? Quiero decir, es tu casa, así que tienes el derecho de cancelar reservas si algo importante surge. Técnicamente, sí. La mayoría de las plataformas de alquiler vacacional permitían a los anfitriones cancelar reservas, aunque venía con penalidades financieras y dañaba seriamente tu calificación de confiabilidad tanto con la plataforma como con futuros huéspedes. Lo que Cassid no entendía o eligió no considerar era que mi éxito como anfitriona dependía completamente de confianza y reputación. Los huéspedes necesitaban saber que cuando reservaban mis propiedades, esas reservaciones eran sólidas, que podían planificar vacaciones familiares, celebraciones de aniversario y ocasiones especiales alrededor de fechas que yo había confirmado. Solo las tarifas de cancelación de la plataforma me costarían $400, expliqué esperando que pudiera ofrecer cubrir al menos esos costos directos. Oh, bueno, Derek y yo, probablemente podríamos ayudar con eso, dijo ligeramente, aunque ambas sabíamos por años de experiencia que nunca cumpliría con tal oferta. Tenía un talento para hacer promesas vagas sobre dinero cuando necesitaba algo. Luego, convenientemente olvidarlas una vez que había conseguido lo que quería. Esto es tan perfecto, Nancy. La casa estará absolutamente hermosa a finales de abril. Y Derek ya está hablando sobre tener a sus padres arriba por un fin de semana más tarde este verano para ver la propiedad. Siempre están buscando lugares bonitos para entretener a sus amigos. Y si aman tu casa tanto como sé que lo harán, probablemente podrías reservarla para retiros corporativos y fines de semana ejecutivos. El padre de Derek conoce a tantas personas de negocios exitosas que pagarían tarifas premium por ese tipo de acceso exclusivo. Más noches gratis. Por supuesto, ya podía ver cómo se desarrollaría esto. Primero, la luna de miel gratis, luego la obligación de hospedar a los padres de Derek con un descuento familiar, luego eventos corporativos donde se esperaría que proporcionara alojamiento de lujo a tarifas por debajo del mercado debido a las conexiones valiosas que estarían trayendo a mi negocio. Necesitaré hacer algunas llamadas telefónicas, dije. Finalmente, mi voz pesada con resignación. Algunos de estos huéspedes han estado planeando sus viajes por meses. Tendré que inventar explicaciones de por qué sus reservaciones están siendo canceladas. La mañana de la boda estuve parada frente al espejo de mi habitación por 30 minutos, dudando de cada elección que había hecho sobre mi apariencia. El vestido azul marino se veía apropiadamente elegante, pero no llamativo. Profesional, pero no soso. Lo suficientemente caro para cumplir con los requisitos de Cassid, pero no tan ostentoso que atraería atención no deseada. Los zapatos eran incómodos, pero agregaban exactamente la altura especificada en su código de vestimenta detallado. E incluso había derrochado en maquillaje y peinado profesional, queriendo asegurarme absolutamente de que me viera lo suficientemente pulida para sus fotos de páginas de sociedad. Lo que no me di cuenta era que ninguna cantidad de preparación sería suficiente para ganar aceptación en el mundo, que Cassidy estaba tratando desesperadamente de unirse. Riverside Country Club era todo lo que había esperado, toda elegancia de dinero viejo y lujo discreto que de alguna manera lograba sentirse más caro que lugares que estaban activamente tratando de verse costosos. El tipo de lugar donde el personal recordaba tus preferencias de bebida de visitas separadas por décadas, donde el silencio mismo parecía curado e intencional, donde cada detalle, desde las copas de cristal hasta la plata pulida a mano, hablaba de riqueza tan establecida que no necesitaba anunciarse. Llegué exactamente cuando la invitación especificaba. No demasiado temprano para parecer ansiosa o desesperada por inclusión, no lo suficientemente tarde para ser notada o causar cualquier interrupción al cronograma cuidadosamente orquestado de Cassidy.
La ceremonia fue hermosa, tenía que admitir, aunque no pude evitar calcular costos mientras observaba. Cassidy se veía absolutamente radiante en su vestido de diseñador, probablemente $000 basado en vestidos similares que había visto en revistas nupciales. Y Derek parecía genuinamente feliz mientras intercambiaban votos que casi ciertamente habían sido escritos profesionalmente por la planificadora de bodas. Todo era perfecto, hasta los pétalos de rosa esparcidos a lo largo del corredor marfil y el cuarteto de cuerdas tocando suavemente. En el fondo, solo las flores probablemente costaron más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y el fotógrafo se movió a través de la ceremonia como una sombra, capturando cada momento con equipo que representaba una inversión significativa. Durante la hora del cóctel, bebí lentamente una sola copa de vino e hice conversación cortés con parientes que no había visto en años, junto con algunos de los amigos de la familia de Derek, que parecían lo suficientemente agradables si algo distantes. Todos parecían apropiadamente impresionados por el lugar, las flores, el gasto obvio de cada detalle. Me encontré calculando automáticamente costos en mi cabeza, un hábito de mi negocio de gestión de propiedades, y me di cuenta de que estaba viendo lo que tenía que ser una boda de 6 cifras. Ceremonia hermosa, dijo el tío Robert apareciendo a mi lado mientras observábamos a Cassie posar para fotos con sus damas de honor, cerca de la fuente del jardín. Tu hermana ciertamente sabe cómo montar un evento. Todo se ve como si hubiera salido directamente de una revista. Ella sí tiene buen gusto, acordé. Aunque no pude evitar preguntarme cómo estaban realmente pagando por toda esta extravagancia. Derek tenía un buen trabajo en la firma de inversión de su padre y sabía que Cassidy estaba ganando dinero, decente en su posición de marketing, pero incluso con conexiones familiares y posibles contribuciones de los padres, este nivel de lujo parecía financieramente insostenible para una pareja que apenas comenzaba su vida matrimonial. ¿Y cómo van tus inversiones inmobiliarias?, preguntó el tío Robert bajando su voz ligeramente. Era el único miembro de la familia que jamás había tomado mi negocio en serio, probablemente porque había hecho su propio dinero en desarrollo de propiedades y entendía el valor a largo plazo de las inversiones inmobiliarias. Realmente bien. En realidad, la Casa del Lago ha estado reservada sólida toda la temporada y estoy viendo expandir a propiedades comerciales el próximo año. Hay un pequeño edificio en el centro que sería perfecto para mi portafolio. Espacio comercial en la planta baja y apartamentos arriba. Estrategia inteligente. Construir riqueza lenta y constantemente es la única manera que realmente dura a largo plazo. Miró alrededor del salón de baile opulento, tomando los candelabros de cristal y arreglos florales elaborados. Aunque tengo que preguntarme lo que algo como esto cuesta, debe ser toda una inversión para una pareja joven. Había estado preguntándome exactamente lo mismo. Solo el alquiler del lugar probablemente era $000, más catering para 100 invitados, el equipo de fotógrafo y videógrafo, la música en vivo, las flores y todos los otros detalles que sumaban a lo que parecía un compromiso financiero que tomaría años pagar apropiadamente. Durante la cena estuve sentada en lo que era claramente la mesa de desbordamiento familiar, primos distantes, amigos de la familia y gente que era lo suficientemente importante para invitar, pero no lo suficientemente importante para sentarse cerca de la mesa principal donde los asociados comerciales de Derek y los amigos más cercanos de sus padres tenían la corte. Estaba bien para mí. La conversación era más relajada y genuina, y no tenía que preocuparme por impresionar a nadie o navegar las jerarquías sociales sutiles que parecían gobernar cada interacción en el círculo familiar de Derek, pero podía ver a Cassidy claramente desde donde estaba sentada, radiante y animada mientras tenía la corte en la mesa principal, moviéndose a través de la noche como un conductor orquestando una sinfonía compleja. Había planeado cada momento meticulosamente, asegurándose de que cada detalle fuera documentado, cada foto capturara el ángulo correcto, cada invitado se sintiera apropiadamente asombrado por el espectáculo que había creado para este día perfecto. El fotógrafo había estado trabajando sistemáticamente a través de lo que era claramente una lista, predeterminada y cuidadosamente planeada, moviéndose a través de la noche con eficiencia profesional, que hablaba de las tarifas premium que casi había mencionado. Primero vino la novia con sus damas de honor, cuidadosamente seleccionadas, todas posadas cerca de las ventanas del jardín, donde la luz de la tarde tardía creaba el resplandor romántico perfecto. Luego el novio con sus padrinos, seguido por la pareja con los padres de Derek y sus amigos familiares más cercanos. Cada agrupación fue meticulosamente arreglada y fotografiada desde múltiples ángulos con los asistentes del fotógrafo ajustando iluminación y posicionamiento para asegurar que cada imagen fuera digna de las páginas de sociedad que Cassidy esperaba que presentaran su boda. Vi desde el otro lado de la habitación mientras capturaron a Derek con sus asociados comerciales. Hombres jóvenes en trajes costosos que todos parecían compartir el mismo porte confiado que venía de saber que sus futuros ya estaban asegurados a través de conexiones familiares. Luego vino Cassidy con sus hermanas de sorority. Luego Derek con sus hermanos de fraternidad, seguido por varias combinaciones del cortejo nupcial que sin duda adornarían anuncios de compromiso, celebraciones de aniversario y perfiles de redes sociales por años venideros. Cada toma fue calculada para reforzar la narrativa que Cassidy había estado construyendo, que pertenecía a este mundo de privilegio y tradición, que su matrimonio con Derek era un ajuste natural en lugar de una escalada social cuidadosamente orquestada. Había estado observando desde mi mesa asignada, terminando mi postre,
Una creación elaborada que probablemente costaba más porción de lo que típicamente gastaba en comidas enteras. Y asumiendo que las fotos familiares vendrían hacia el final de la sesión formal, una vez que todos los retratos importantes hubieran sido capturados a satisfacción de Cassidy. Entonces el tío Robert apareció al lado de mi silla, copa de champán en mano y su sonrisa habitual alegre y ligeramente ruborizada en su lugar. Claramente había estado disfrutando de la barra libre y la atmósfera festiva, radiando la calidez genuina que siempre había hecho de él mi pariente favorito del lado de la familia de papá. Vamos, Nancy, dijo extendiendo su brazo hacia mí con el afecto fácil que había mostrado tanto a Cassidy como a mí desde que éramos niñas. Hora para las fotos familiares. No podemos dejarlos terminar sin conseguir algunas fotos de la novia con su hermana. Dudé por un largo momento, recordando las instrucciones explícitas y detalladas de Cassidy de nuestro almuerzo 2 meses antes, sobre los retratos formales, siendo limitados a solo familia esencial y mi papel, siendo relegado a fotos casuales de recepción que nunca terminarían en ninguna exhibición importante. Pero este era el tío Robert, quien había manejado 6 horas desde Pensilvania para estar aquí, quien siempre había tratado tanto a Cassidy como a mí con exactamente el mismo entusiasmo y orgullo, quien probablemente no tenía idea sobre los cálculos sociales cuidadosos que habían entrado en cada aspecto de esta boda. ¿Cómo podía explicar a este hombre amable y bien intencionado que había sido específicamente excluida de las fotos importantes que mi presencia de alguna manera disminuiría la imagen perfecta que Cassidy estaba tratando de crear? ¿Cómo podía decirle que su sugerencia violaba las reglas no habladas que gobernaban mi lugar en este evento, cuidadosamente coreografiado? Creo que tal vez aún están trabajando en los retratos familiares de Derek, dije débilmente, esperando evitar la confrontación que podía sentir venir. Tonterías, respondió el tío Robert con un gesto desdeñoso. Acabo de oír al fotógrafo pedir familia de la novia. Esos somos nosotros. Además, estas fotos formales son exactamente lo que tus padres querrán enmarcar y exhibir. 20 años desde ahora. Esto es lo que todos recordaremos sobre hoy. Así que lo seguí a través del salón de baile, alisando mi vestido cuidadosamente elegido y tratando de proyectar el tipo de confianza silenciosa que me ayudaría a mezclar perfectamente en cualquier composición que el fotógrafo hubiera planeado. Mi corazón ya estaba latiendo más rápido mientras nos acercábamos al área de retratos, donde el fotógrafo estaba arreglando gente cerca de las ventanas de piso a techo que daban vista a las calles impecables del campo de golf. Mamá y papá ya estaban en posición. Viéndose orgullosos y ligeramente abrumados por la grandeza de todo a su alrededor, claramente habían hecho sus propios sacrificios financieros significativos para contribuir a esta boda, probablemente sumergiéndose en ahorros de jubilación o tomando deuda que no podían permitirse fácilmente. El fotógrafo me gesticuló para unirme a la agrupación familiar y di un paso cuidadosamente hacia el encuadre, tratando de posicionarme donde no bloquearía a nadie o interrumpiría cualquier composición cuidadosamente planeada que estaba tratando de lograr. Fue entonces cuando la voz de Cassidy cortó a través del murmullo gentil de conversación prefoto como un cuchillo a través de seda. ¿Qué estás haciendo? Las palabras fueron entregadas con tal precisión afilada y fría que cada conversación en el área inmediata se detuvo instantáneamente. Cada cabeza se giró hacia nuestra agrupación familiar y pude sentir el peso de docenas de miradas curiosas, mientras los invitados de boda trataban de entender que había salido mal súbitamente con lo que debería haber sido un momento familiar alegre. El fotógrafo bajó su cámara costosa inmediatamente, claramente incómodo con la tensión súbita que se había materializado en lo que había sido una atmósfera celebratoria. Los padres de Derek intercambiaron miradas significativas que hablaban volúmenes sobre su opinión de las dinámicas familiares de la novia, mientras mamá y papá se quedaron congelados en sus poses formales, ni dando un paso adelante para defender a su hija, ni apoyando el obvio disgusto de Cassidy con mi presencia en la foto. Estuve sentada en mi auto en el estacionamiento del Country Club por 20 minutos, manos temblando demasiado para encender el motor. 20 minutos de repetir ese momento una y otra vez hasta que cada detalle estuviera quemado en mi memoria con claridad dolorosa. Las caras aturdidas de los invitados de boda que habían presenciado mi humillación pública, la manera en que las conversaciones se habían detenido a media oración cuando la voz de Cassidy cortó a través de la atmósfera elegante, la mirada satisfecha en la cara del padre de Derek mientras había señalado a seguridad, como si haberme removido validara su opinión sobre el tipo de familia en la que su hijo se estaba casando. Pero en algún lugar entre la vergüenza y la humillación, algo más comenzó a construirse dentro de mí, algo frío y afilado y calculador que comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera hasta que mis manos dejaron de temblar y mi respiración se estabilizó en algo parecido al ritmo normal. Furia, no el tipo caliente e impulsivo que te hace decir cosas de las que te arrepientes después, sino la ira calculada de alguien que había sido empujada demasiado lejos, que había sacrificado demasiado por gente que veía la bondad como debilidad, y la generosidad como algo que tenían derecho a recibir sin gratitud o reciprocidad. Pensé en las llamadas telefónicas que había hecho 3 semanas atrás, 7 conversaciones que habían destrozado los planes cuidadosamente puestos de otras personas, 7 familias cuyos planes vacacionales había interrumpido para que Cassidy pudiera tener su luna de miel, perfecta a mi costo. Los Patel, cuya reunión multigeneracional había cancelado, probablemente decepcionando a abuelos ancianos que habían estado esperando este viaje por meses.
Los Henderson, que habían confiado en mí con su tradición de aniversario y ahora tendrían que luchar para encontrar alojamiento alternativo durante temporada alta. La familia Johnson, cuya reunión había sido planeada por 8 meses con parientes coordinando horarios y reservando vuelos desde 3 estados diferentes. La pareja de Chicago celebrando un hito de carrera de 30 años. La familia joven con 2 niños pequeños que habían ahorrado todo el año para sus primeras vacaciones reales juntos, eligiendo mi casa específicamente porque se veía perfecta para familias en las fotos. Todos ellos decepcionados, inconvenienciados y forzados a alterar sus planes para que mi hermana pudiera mantener su fachada de riqueza y éxito. Todos ellos tratados como descartables para que pudiera impresionar a sus nuevos suegros con una luna de miel de lujo que no podía permitirse y no merecía. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de gestión de propiedades que controlaba las cerraduras inteligentes, sistema de seguridad y todas las características de acceso electrónico para mis propiedades de alquiler. La casa del lago estaba sentada vacía esta semana, esperando como un escenario perfectamente equipado para que Cassidy y Derek llegaran el domingo por la mañana, para su luna de miel gratuita de una semana, la casa en la que había invertido 4 años de ahorro cuidadoso para comprar, trabajando tiempo extra y proyectos de fin de semana para reunir el pago inicial, la casa que generaba los ingresos constantes que usaba para construir mi portafolio inmobiliario y asegurar mi futuro financiero. La casa que mi hermana pensaba que tenía derecho a usar gratis porque casualmente compartíamos ADN y recuerdos de la infancia. Mi dedo se detuvo sobre el calendario de reservas y me di cuenta de lo fácil que sería simplemente desbloquear esas fechas y listar la casa como disponible otra vez. Tenía consultas cada día de huéspedes potenciales que amarían una reservación de último minuto en mi propiedad, más popular, especialmente durante la temporada primaveral, cuando el lago era hermoso y el clima era perfecto para actividades al aire libre. Pero ese enfoque se sentía demasiado simple, demasiado limpio y directo. Cassidy necesitaba entender que las acciones tenían consecuencias, que tratar a la familia como sirvientes no pagados que existían para subsidiar sus elecciones de estilo de vida, no venía sin costo. Necesitaba aprender que humillar a gente que había hecho todo lo posible para ayudarla era un error que venía con repercusiones reales y tangibles. Llamé a Patricia, mi asistente de gestión de propiedades que ayudaba con reservas, coordinación de mantenimiento y comunicaciones con huéspedes cuando no podía manejarlas yo misma. Nancy, ¿todo bien? Es bastante tarde para una llamada de negocios y pensé que estabas en la boda de tu hermana esta noche. Patricia, necesito que listes la casa del lago como disponible comenzando este domingo. La semana completa que tenía bloqueada. Hubo una pausa y pude oírla abriendo el calendario de reservas en su computadora. Pero, ¿no tenías esa semana reservada para la luna de miel de tu hermana? Pensé que le estabas dando la tarifa familiar como regalo de boda. Cambio de planes, dije. Mi voz más estable y determinada de lo que había esperado. Póntela a tarifas premium. $500 por noche mínimo con un requisito de estancia mínima de 3 noches. Y necesito que cambies todos los códigos de acceso esta noche para que los viejos ya no funcionen. ¿Estás segura de esto? Va a ser mucha lucha para encontrar huéspedes con tan poco aviso, incluso a tarifas premium. ¿Y no se va a molestar tu hermana si descubre que la casa no está disponible? Estoy absolutamente segura. De hecho, déjame manejar la reserva personalmente cuando lleguen consultas. Quiero aprobar personalmente a quien se quede ahí y asegurarme de que realmente aprecien la propiedad. Después de colgar, me senté en el estacionamiento y metódicamente actualicé cada código de acceso para la casa usando mi teléfono, el sistema de cerradura inteligente, la alarma de seguridad, la contraseña del Wi-Fi, incluso la caja fuerte donde guardaba llaves de repuesto para equipos de mantenimiento y situaciones de emergencia. Para cuando terminé, la casa estaba completamente asegurada contra cualquiera que pudiera tener los códigos de acceso viejos o pensar que tenían permiso para usar la propiedad. Luego abrí mi email y comencé a crear una descripción de listado muy específica para la casa del lago. La llamada llegó exactamente a las 2:15 el domingo por la tarde, justo cuando estaba terminando un almuerzo relajado en el balcón de mi apartamento y revisando las respuestas entusiastas que había recibido a mi listado premium de la casa del lago. El número de Cassidy apareció en la pantalla de mi teléfono y la dejé sonar 4 veces antes de contestar, saboreando cada momento de anticipación antes de la conversación que cambiaría todo entre nosotras. Nancy. Su voz era estridente con pánico e histeria apenas controlada, tan diferente del tono confiado y superior que había usado durante todo el proceso de planeación de la boda. Algo está mal con tu casa. El código de acceso no está funcionando y hay gente aquí que dice que tiene una reservación legítima para esta semana. Podía oír a Derek en el fondo. Su voz tensa con frustración mientras discutía con alguien, probablemente tratando de mantener su dignidad mientras sus planes perfectos de luna de miel se desmoronaban a su alrededor. También podía oír otras voces, lo que sonaba como una familia con niños haciendo preguntas emocionadas sobre cuándo podrían ir a nadar y si los kayaks estaban incluidos en su alquiler. Oh, dije con calma deliberada, tomando un sorbo de mi té helado y observando un halcón dar vueltas sobre el estacionamiento debajo de mi balcón. ¿Te refieres a la familia Anderson? Reservaron la casa para toda la semana a tarifas premium. Gente encantadora de Minneapolis que han estado planeando estas vacaciones por meses. Específicamente, mencionaron lo mucho que esperaban su primera experiencia de casa en el lago.
El silencio del otro lado era tan completo que podía oír el Mercedes de Derek al ralentí en el fondo y lo que sonaba como risas de niños de la familia Anderson mientras exploraban la propiedad que legítimamente era suya, para la semana. Entonces, ¿de qué estás hablando? Esta es nuestra semana de luna de miel. Específicamente me dijiste que podíamos usar la casa. Manejamos 3 horas para llegar aquí y Derek se tomó toda la semana libre del trabajo. Los padres de él esperan fotos de nosotros disfrutando la casa del lago. Ese arreglo se hizo antes de que decidieras hacerme sacar de tu boda por guardias de seguridad, respondí, mi voz manteniéndose perfectamente nivelada y profesional, como si estuviera discutiendo un asunto rutinario de gestión de propiedades en lugar de destruir los planes de luna de miel de mi hermana. Después de esa experiencia, decidí que necesitaba reconsiderar nuestro arreglo familiar y volver a tratar esto como la propiedad comercial que realmente es. Nancy, no puedes estar hablando en serio ahora mismo. Manejamos 3 horas para llegar aquí. Nuestro equipaje está empacado en el auto. Paramos y compramos comestibles para la semana. Los padres de Derek esperan un reporte completo sobre la casa y no tenemos a dónde más ir. Todo lo decente dentro de 50 millas de aquí está completamente reservado para el fin de semana. Estoy segura de que lo resolverán, dije examinando mis uñas manicuradas con satisfacción. Eres muy ingeniosa cuando se trata de gastar dinero que no tienes y manipular situaciones a tu ventaja. Tengo completa confianza en tu habilidad para resolver este problema. A través del teléfono podía oír a los niños Anderson emocionándose más sobre explorar la casa del lago, sus voces llevando la alegría pura que venía de una familia finalmente llegando a su destino vacacional, largamente anticipado. También podía oír la voz de Derek volviéndose más tensa mientras se daba cuenta de que no iban a poder simplemente esperar esta situación incómoda y reclamar la casa a través de pura persistencia. Nancy, por favor, escúchame. Sé que estás molesta por la situación de las fotos en la boda, pero eso no fue personal. La familia de Derek simplemente tiene expectativas muy específicas sobre su imagen pública y esas fotos iban a ser exhibidas en eventos sociales importantes. Tienes que entender la posición en la que estaba. Entiendo completamente, interrumpí. Mi voz tomando el tono paciente que usaba con inquilinos difíciles que trataban de negociar su salida de violaciones de contrato. Y mi posición es que la gente que quiere usar mi propiedad necesita tratarme con respeto básico y cortesía común, ya que eso parece estar más allá de tus capacidades. He hecho arreglos alternativos que funcionan mejor para mi negocio. Pero somos familia. No puedes tratar a la familia así por un malentendido. De la misma manera que trataste a la familia cuando hiciste que sacaran a tu propia hermana de tu boda como algún tipo de amenaza de seguridad. Pregunté de la misma manera que exigiste miles de dólares en alojamiento gratuito mientras dejabas claro que yo era una vergüenza para tu imagen perfecta. Ese tipo de trato familiar podía oírla respirando pesadamente, probablemente tratando de procesar la realidad de que sus acciones tenían consecuencias reales, que tratar mal a la gente eventualmente regresaba para afectar sus propios planes y comodidad. Nancy, podemos resolver esto. Podemos sentarnos y hablar sobre lo que pasó. Tal vez encontrar algún tipo de compromiso. Los padres de Derek van a hacer preguntas detalladas sobre por qué nuestros planes de luna de miel cambiaron y necesito tener respuestas que no hagan que nuestra familia se vea disfuncional. Podríamos haber resuelto algo antes de que decidieras que no era digna de ser incluida en las fotos familiares, dije parándome y caminando hacia la barandilla de mi balcón para observar a la familia Anderson, descargando sus suministros vacacionales con emoción obvia. Ahora, si me disculpas, necesito preparar materiales de bienvenida para mis próximos huéspedes que llegan esta noche. Están pagando tarifas premium completas. Hicieron su reservación a través de canales apropiados y realmente dijeron gracias cuando confirmaron su reserva. Colgué e inmediatamente bloqueé tanto su número como el de Derek. Luego me serví otro vaso de té helado y abrí mi laptop para revisar mi panel de gestión de propiedades. La familia Anderson ya había dejado una reseña de 5 estrellas comentando sobre lo limpia y hermosamente equipada que estaba la casa y tenía 3 nuevas consultas para futuras reservas a tarifas premium. Las llamadas de mis padres comenzaron exactamente 47 minutos después de que colgué a Cassie, lo que me dijo que no había perdido tiempo en crear su versión de los eventos para hacerse la víctima de mi comportamiento irrazonable. Mamá llamó primero, su voz tensa con decepción y confusión. Nancy, ¿qué diablos está pasando? Cassid acaba de llamarnos llorando, diciendo que has arruinado su luna de miel y avergonzado a Derek frente a extraños que pagan. Dice que cambiaste las cerraduras de tu casa y te rehúas a honrar tu acuerdo de dejarlos quedarse ahí. Esa es una interpretación interesante, dije calmadamente. Mencionó por qué podría haber cambiado de opinión sobre proporcionar alojamiento gratuito. Dijo que hubo algún malentendido en la boda sobre fotos familiares. Pero Nancy, esa no es razón para destruir la luna de miel de tu hermana. La familia de Derek va a pensar que somos completamente disfuncionales. Casi me reí de la ironía. La familia de Derek ya piensa eso, mamá. Por eso hicieron que seguridad me sacara de la recepción por tratar de estar en una foto familiar. Papá llamó 20 minutos después, su enfoque más directo y exigente. Nancy, no sé qué tipo de juego estás jugando, pero necesitas arreglar esta situación inmediatamente.
Tu hermana ahora está casada en una familia importante y este tipo de comportamiento mezquino nos refleja a todos. Comportamiento mezquino como proporcionar miles de dólares en alojamiento gratuito después de ser públicamente humillada. Pregunté. O comportamiento mezquino como hacer que saquen a tu propia hermana de tu boda con guardias de seguridad. Eso es entre tú y Cassidy. Pero ahora mismo ella necesita apoyo familiar y tú estás siendo egoísta y vengativa. Terminé ambas llamadas sintiéndome sorprendentemente en paz. Por primera vez en años había establecido un límite claro y me había mantenido firme a pesar de la presión familiar que siempre había funcionado para manipularme para sacrificar mis propios intereses por la conveniencia de Cassidy. 3 meses después me topé con el tío Robert en una cafetería del centro. Se veía genuinamente feliz de verme, lo que era más de lo que podía decir de mis familiares inmediatos que me habían estado dando el tratamiento silencioso desde el incidente de la luna de miel. Nancy, ¿cómo estás? He estado pensando en ti desde la boda. Su expresión se volvió más seria. Quería disculparme por mi parte en lo que pasó con esas fotos. No tenía idea sobre los arreglos que casi había hecho. No fue tu culpa, tío Robert. Solo estabas tratando de incluir familia en una foto familiar. Eso debería haber sido normal. Bueno, creo que lo que te pasó fue completamente inapropiado y se lo dije a tus padres. La familia debería apoyar a la familia, no tirarla debajo del autobús por propósitos de escalada social. Me actualizó sobre lo que había pasado después de su desastroso fin de semana de luna de miel. Cassidy y Derek habían terminado quedándose en un motel económico a 40 minutos del lago, el tipo de lugar con alfombras manchadas y limpieza cuestionable que era la antítesis de la imagen de lujo que habían querido proyectar. Los padres de Derek efectivamente habían hecho preguntas detalladas sobre el cambio en planes y aparentemente, Derek había sido forzado a admitir que la familia de su nueva esposa no estaba tan bien conectada o era tan confiable como les había hecho creer. La última vez que supe, el padre de Derek está teniendo segundos pensamientos sobre traer a Derek al negocio familiar tan rápidamente, dijo el tío Robert en voz baja. Aparentemente hay preguntas sobre el juicio de Derek al elegir una esposa que no puede mantener relaciones familiares o cumplir promesas. En cuanto a mis padres, eventualmente habían dejado de llamar para darme conferencias sobre lealtad familiar, probablemente dándose cuenta de que el matrimonio de su hija favorita no estaba resultando ser la historia de éxito social y financiero que habían esperado presumir a sus amigos. Mi negocio inmobiliario. Mientras tanto, nunca había estado mejor. La familia Anderson se había vuelto clientes repetidos, reservando mi casa del lago para la misma semana cada año y refiriendo amigos que apreciaban propiedades de calidad manejadas por anfitriones confiables. Las tarifas premium que había cobrado esa semana me habían ayudado a asegurar el edificio comercial que había estado observando y mi portafolio ahora incluía 6 propiedades generando ingresos pasivos constantes. También había comenzado a examinar solicitudes familiares potenciales más cuidadosamente. Cuando mi prima pidió prestado uno de mis apartamentos para un pariente visitante, le cité la tarifa de alquiler estándar y requerí un depósito de seguridad, justo como cualquier otro inquilino. Cuando se quejó de que la familia debería recibir trato especial, le recordé que el respeto y la apreciación deberían ir en ambas direcciones. Cassidy y yo no hemos hablado desde esa llamada telefónica del domingo por la tarde. Escucho actualizaciones ocasionalmente a través de familia extendida. Aparentemente ella y Derek están luchando con la deuda de su boda y están viviendo en un apartamento más pequeño de lo que habían planeado originalmente. El avance profesional de Derek se ha estancado y Cassidy ha cambiado de trabajo 2 veces en el último año, cada vez tomando un paso hacia atrás en salario y responsabilidad. No me da placer sus dificultades, pero tampoco me siento culpable por ellas. Había aprendido que establecer límites no es cruel. Es necesario para mantener tu autorrespeto y proteger las cosas por las que has trabajado duro para construir. Algunas personas solo valorarán lo que proporcionas cuando tengan que pagar por ello y no puedan darlo por sentado. Cada mes cuando reviso mis ingresos de alquiler y portafolio de inversión, recuerdo esa tarde en el estacionamiento del Country Club cuando decidí dejar de ser el felpudo familiar. Esa decisión de priorizar mi propia seguridad financiera sobre la escalada social de Cassidy resultó ser una de las mejores decisiones comerciales que jamás había tomado. La Casa del Lago continúa siendo mi propiedad más rentable, reservada todo el año por huéspedes que aprecian alojamiento de lujo y tratan mi propiedad con respeto. Y nunca he tenido que hacer que saquen a nadie con seguridad por querer ser incluido en una foto familiar.